Nosotros, hermanos, los seres humanos, hay veces nos debatimos en preocupaciones, en ansiedades. No sé tal vez cuántas veces usted le ha tocado ir al doctor y le dice el médico a usted, tiene que descansar, le dice, tiene que tomar las cosas tranquilo, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que relajarse, ¿verdad? Porque hay personas que se preocupan y muchas veces es normal, ¿va? Por los hijos. La esposa se preocupa por el esposo por la esposa o por algún familiar. Hay preocupaciones. Dice que la preocupación es una ansiedad, escuche bien, es una ansiedad desmedida, es una ansiedad desmedida, y esa ansiedad desmedida, ¿verdad?, que muchas veces nosotros las tomamos para nosotros, llega a ser una carga en nuestro corazón, ¿verdad? Abate nuestro corazón. Vivimos una vida abatida, preocupada. Aún muchas veces, aún dentro de la iglesia, no tenemos esa paz que necesitamos tener. ¿Verdad? Estamos preocupados nosotros, aún dentro de la iglesia. ¿Verdad? Cuando la Escritura dice, echa sobre Jehová tu carga. Veamos un versículo de la Biblia cuando yo le digo de que esas preocupaciones cargan nuestro corazón. En Proverbios capítulo 12, vamos a Proverbios. Versículo 25. Proverbios 12, 25. Vaya conmigo en la escritura. Y dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mire, la congoja en el corazón del hombre lo abate, ¿verdad? No podemos nosotros vivir una vida preocupados, hermano. Cada día trae su propio afán, ¿verdad? Cada día trae su propio afán. Dios sabe lo que va a suceder mañana, nosotros no lo sabemos. Nosotros debemos de creer en fe que mañana va a ser mejor que el día de hoy. Que el año que hace poco recibimos va a ser mejor. Pero no podemos vivir acongojados porque nuestro corazón se daña. Casualmente yo ayer en la tarde andaba haciendo unas visitas y visitaba a una persona y me decía, pastor, me decía, el doctor me dijo de que descansara, que no me preocupara, que me relajara, porque mi corazón tiene fallo. Miren, cuando nos preocupamos nosotros. La Biblia nos habla que echemos sobre el Señor nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Póngase a pensar, hermanos, pongámonos nosotros, por ejemplo, como padres, ¿verdad? Yo muchas veces entiendo los padres, ¿por qué? Porque nosotros como padres, por nuestros hijos, hacemos lo que sea muchas veces. Si a mí me tocara ir a recoger botes para darle de comer a mis hijos, lo hago, hermano, porque sé que mis hijos me están esperando en la casa por comida. ¿Cuánta gente miramos que anda en la calle? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que un padre no hace por sus hijos?
Y pongámonos a pensar que Dios es Padre. Escuche bien, ¿y usted cree que Dios no sabe las necesidades que usted tiene? ¿Usted cree que entonces Dios sería un Dios malo, hermanos? Pero Dios no, Dios sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Veamos el Evangelio de San Mateo, para que vayamos entrando ya en materia. Bendigo la vida de las personas que nos miran en diferentes partes, ¿verdad? Sabemos que hay gente que nos mira en diferentes partes, en varios países también, ¿verdad? Y hoy traemos esa palabra de aliento para el pueblo del Señor. Mateo 6, 25. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo 6, 25. Si les pega el sol a los hermanos ahí, aquí también enfrente hay, ¿verdad? Hay sombrita acá, ¿verdad? Porque muchas veces el sol ya empieza a pegar a ese lado, ¿eh? Aquí se puede, aquí esas sillas son para ustedes. Dice Mateo 6, 25. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire qué tremenda esta palabra. Que miremos, dice, oiga bien el ejemplo, miremonos, detengámonos un instante, ¿verdad? Lo que pasa es que el problema de nosotros es que muchas veces nosotros, hermanos, no miramos y Dios nos dice, miren. Y los ejemplos que Dios nos da es en cosas sencillas. Y fíjese que miremos las aves, dice el Señor, porque estas palabras son del Señor. Dice, miren las aves del cielo. Hay veces cuando yo voy en el carro y de repente va algún carro grande al frente de mí, de repente bota como trigo. Yo miro las palomas, ¿verdad? Que como ellas van ahí y está el alimento, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo es Dios? Mire el ejemplo que nos pone el Señor. Las aves del cielo que miremos. El pajarito, la palomita que anda, no anda preocupado como usted y como yo para la mañana. Ella sabe que va a comer. Porque tiene un Dios grande también, hermano. ¿Cuántos tenemos un Dios grande? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, mi Dios es grande? Amén, hermanos. Entonces el Señor nos da el ejemplo, escuche bien, de las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice bien, ¿quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial. Y después pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta el Señor, que si no valemos nosotros mucho más que las aves. Entonces, hermanos, el Señor nos llama a que nosotros, hermanos, depositemos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Porque todas esas cosas, hermanos, traen enfermedades. Traen enfermedades. ¿Ya? Para mí, como pastor, hermano, no es fácil, porque usted sabe, yo trabajo con la gente, pero sabe, yo no me agarro las cargas, yo se las pongo al Señor. ¿Me entiende? Porque si yo me agarro las cargas, hermano, me voy a hundir como un barco. Pero cuando usted viene y deposita las cargas, tal vez sus cargas sean diferentes que las mías,
Pero el Señor nos manda en esta mañana, depositemos nuestras cargas sobre Él, ¿verdad? Dice, el Señor deposita las cargas. Y lo otro que dice Isaías, capítulo 55, volvamos nuevamente a Isaías, para que vayamos avanzando. Perdón, el Salmo 55. Dije Isaías, Salmo 55. (22) Lo primero que decía, echa sobre Jehová tu carga. Dios nos manda que pongamos nuestras cargas en las manos de Él. Y dice, y Él, ¿qué va a hacer? Te sustentará. Oiga bien, cuando usted eche su carga sobre el Señor, dice, Él te va a sustentar. Oiga bien, Él te va a sustentar. Veamos el Salmo 37. Versículo 25. Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, amado hermano, estas son palabras de David. Y mire lo que David dice, joven fui y he envejecido. O sea, cuando David habla estas cosas y se escribe este salmo, ya él había envejecido. Pero recuerda su juventud y dice, joven fui, dice, y ahora he envejecido. Y dice, y no he visto justo desamparado. Oiga bien, no he visto justo desamparado. O sea, el Señor siempre promete sustentarnos a nosotros. Oiga bien. Y muchas veces, hermanos, mire qué tremendo es esto. Muchas veces Dios a nosotros nos sustenta donde menos nosotros pensamos, hermano. Muchas veces la bendición viene de donde menos usted espera, pero ahí viene Dios proveyendo la necesidad. Dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo, dice, desamparado. No he visto justo desamparado. Y mire, Dios usa cualquier medio, escuche bien, porque su promesa es fiel. Su promesa es fiel. Veamos Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tienen? Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo,
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire qué tremendo esta lectura de la Biblia. Yo les decía, hermanos, que Dios usa cualquier medio. Y mire que Dios, para alimentar a Elías, usó los cuervos. Escuche bien, los cuervos. Utilizó un pájaro que no es tan agradable, y dice que por la mañana le traía a Elías al arroyo pan y carne. Dios usa un animal. Escuche, un animal Dios usa para sustentar a su profeta Elías. O sea, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces donde usted menos espera, ahí está la bendición de Dios. Ahí Dios lo bendice. Ahí Dios provee, hermanos. O sea, Dios todavía usa cuervos, escuche bien, para sustentar. La promesa de Dios, hermano, es gloriosa. En primer lugar, lo que nos dice el Salmo 55, versículo 22, que echemos nuestras cargas. En segundo lugar, nos dice que Dios, hermano, nos va a sustentar. Y sabe, nos pone el ejemplo de Elías, porque los cuervos vinieron y sustentaron y le traían pan y carne, hermanos. Y en tercer lugar, lo que nos quiere decir el Salmo 55, 22, dice que Dios no dejará para siempre al justo caído. Mire qué promesa. Son tres promesas. Dios no dejará para siempre al justo caído. Andamos en un camino, hermanos. Hay un versículo de la Biblia que dice, hermano, que el que esté firme, que mire que no caiga. Gracias a Dios, yo estoy cumpliendo casi 40 años de estar en el camino del Señor, ya toda una vida. Pero nadie puede decir, pero que no le puede ocurrir algo en la vida. No quisiéramos nadie, pero ¿cuántos, se escuche bien, de repente han tenido un tropiezo en la Biblia? Algo que me gusta de la Biblia, hermano, es que la Biblia no oculta, escuche bien, los errores que cometieron aquellos grandes hombres de Dios. Y tropezaron, escuche bien, tropezaron. Hay hombres que tropezaron. Y le podía poner, por ejemplo, a David. David tropezó. Usted sabe lo que David hizo. En la Biblia, lo que la Biblia nos habla acerca de David. Y mire, David era un hombre, hermanos, que tenía un corazón y un oído y una inspiración con Dios, que tocaba el corazón de Dios, porque este hombre era un salmista. A tal grado que este hombre, hermano, cuando llegaba a los campos
donde él estaba pastoreando las ovejas, el hombre se inspiraba y él decía estas palabras: alzaré mis ojos a los montes, decía. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel hombre, hermano, se inspiraba y de repente se inspiró y dijo: Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Se inspiraba en un hombre. Pero cuando David cae, escuche bien, toda aquella inspiración se fue de aquel hombre. Él no podía distinguir, pero Dios sabía que ese era su hijo. Y no lo dejó ahí, lo levantó, mandó un profeta llamado Natán que le hablara, escuche bien. Cuando Natán el profeta le habló a David, escuche bien, David volvió nuevamente a tener aquel oído hacia Dios, volvió a tener aquella inspiración hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, escuche bien, no va a dejar al justo caído, lo va a levantar. Tal vez tú hayas tenido en la vida un tropiezo, escuche bien, pero Dios es el buen padre. Cuando tu hijo empieza a caminar y se tropieza, tú no lo dejas en el suelo, sino que lo levantas, escuche bien. Y si aún se ha herido, tú le sanas las heridas también. Así es Dios, hermano, así es Dios. Él dice: no dejará al justo caído, hermanos. Me llama mucho la atención un versículo que está en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Estamos terminando ya. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué el pastor relaciona este versículo con lo que está predicando? Aquí habla acerca de la caída del hombre. La pregunta que Dios le hace a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía. Pero Dios sabe que Adán está caído, que Adán había desobedecido a Dios. Y Dios le pregunta a él: ¿dónde estás tú? Aún la misericordia de Dios, Dios sabe lo que Dios quiere, escuche bien, es volverlo a levantar. Él sabe que ha desobedecido, porque Dios bien sabía dónde estaba Adán, escuche bien, pero Dios le pregunta y Dios toma la iniciativa y le dice: ¿dónde estás tú? Hoy podemos hacer la misma pregunta: ¿dónde tú estás ahora? ¿Dónde tú estás? Dios te pregunta también. Y yo quiero decirte, aún donde tú estés, Dios no te va a dejar en el suelo. Dios te levanta, porque Él dice: no dejará al justo caído. Yo creo que si tú hayas caído, este es el día, este es el tiempo en que tú te levantes.
Este es el tiempo donde Dios te está dando la mano para que te levantes nuevamente. Termino. Echas tus cargas sobre Él. Él te va a sustentar y Él también te va a levantar. Inclina tu rostro ahí donde tú estés. Si hay alguna persona en esta noche, mañana, que quiera reconciliar con el Señor, que sabe que necesita ser levantado por el Señor, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Tú no estás aquí por una casualidad, tú no viniste aquí por una casualidad. Dile al Señor: Señor Jesús, esta mañana yo vengo delante de ti. Perdona mis pecados. Señor, que seas tú sustentándome en tu mano, Señor, levantándome con tu poder, Padre. Señor, yo vengo delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Te necesito, Señor. Quiero comenzar este nuevo año con nuevas fuerzas. Quiero este año, Señor, que cada día tú me levantes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Habrá alguna persona en este lugar que levanta sus manos conmigo y diga: pastor, yo hice la oración con usted, yo necesitaba reconciliarme con el Señor? ¿Habrá alguien en este lugar? Es el paso más importante de tu vida que tú tienes que hacer. Reconciliarte con el Señor. Él no te va a dejar caído. Él quiere levantarte. Él quiere ponerte en lugares altos de bendición. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.